Hoy algo bueno le va a ocurrir. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. No hay forma que pueda perder. Tengo en mí el poder de vencer. A partir de este momento les presentamos su programa Las Palabras de Gracia para tu vida. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Es Jesús quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Bendiciones, muy buen día. Estamos en una nueva semana más y Dios se va a glorificar a través de nuestras vidas. Les saluda su servidor Alberto Velasco García de Ministerios Palabras de Gracia. Estamos ubicados en la calle Baptista número 132, casi Avenida Heroínas. Si usted quiere pegar una llamada, puede hacerlo al 769-25315. Nuestras reuniones son domingos en la mañana, 10 al mediodía, en la noche del mismo domingo, 7 de la noche. Tenemos un periodo de 1 hora de oración y también de compartir la palabra de Dios. Y los días jueves también tenemos un tiempo de oración y un momento de compartir la palabra del Señor. Así que son nuestras reuniones. Estamos ahí para que usted sea bendecido, sea edificado. Vamos a hacer lo que realmente es primero. Primero es lo primero. Vamos a encontrar esas expresiones en el libro de la ley, también en el Nuevo Testamento, por supuesto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? La Biblia nos enseña dar gracias a Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Él fue inmolado como un cordero. Su sangre ha sido derramada, cada gota de su sangre allí en aquella cruz. Por supuesto, desde antes Él fue azotado. Esa corona de espinos fue puesto en su cabeza y, por supuesto, en la cruz. Cada gota de su sangre fue derramada. Es un precio muy alto que Jesús pagó por nosotros. Y esa sangre, después de su resurrección, fue rociada en el propiciatorio eterno. Como hijos de Dios, ni bien abramos los ojos, y gracias a Dios porque podemos abrir cada día nuestros ojos. Lo que tenemos que hacer es darle gracias a Dios por el sacrificio de Jesús, por su sangre rociada. Esto es clave. Cuando hacemos esto cada día, lo que va a pasar en usted, lo que va a suceder en nosotros, es que vamos a ser conscientes de la herencia que hemos recibido, de la gracia de Dios que hemos recibido, del amor de Dios. Usted va a entender cuánto nos ama Dios y usted va a estar consciente de su herencia. Demos gracias a Dios, Padre. Estamos en tu presencia por causa de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Padre, estamos en tu presencia para darte gracias. Nos has amado infinitamente de tal manera, San Juan 3:16, tú dijiste, Padre, gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, por su sangre derramada y rociada en el propiciatorio eterno. Padre, tú lo hiciste a favor de nosotros. Ha sido hecho a favor de toda la humanidad. Gracias, Padre Celestial.
nos has mostrado de hecho y en verdad cuánto nos amas. Cuánto nos amas, Padre Celestial. Gracias por amarnos profundamente, eternamente, Padre, sin condiciones. Padre, una vez más, gracias por el sacrificio de Jesús y por su sangre que ha sido derramada y rociada en el propiciatorio eterno. Padre, y te damos gracias por el testamento que hemos recibido por medio del sacrificio de Jesús. Hay un testamento, Padre. Tú nos hiciste tus herederos y coherederos con Jesús. Lo que Jesús recibió, también nosotros hemos recibido, Padre Celestial, toda la herencia. Te damos gracias en esta mañana. Gracias por nuestros hermanos en sintonía. Bendecimos a aquellos, aquí y allá, donde sea que se encuentren. Declaramos que tú has bendecido a cada uno de ellos. Están bendecidos, prosperados en sus familias, sus matrimonios, los hijos, en sus quehaceres, trabajos, estudios. Tú los has bendecido completamente, Padre. Nada les falta. Tu palabra dice shalom, nada quebrado, nada roto, nada falta, sino completamente bendecidos. Padre, te damos gracias también por el ministerio, Padre Santo, que tenemos vez tras vez oportunidad de compartir tu palabra, de llegar a tu pueblo. Manantial 101.5, Padre, te damos gracias por las vidas involucradas en este ministerio, en el servicio, Padre Santo, para que tu palabra llegue a todos los rincones de este mundo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, continuamos. Vamos a meditar la palabra de Dios. Esto es importante. Este es el propósito del por qué estamos en el aire. Gracias por recibirnos. Y nuestro propósito es compartir la palabra de Dios. No tenemos otro propósito. Compartirles a cada uno de ustedes la palabra de su gracia. ¿Qué significa esto? Esto es el testamento. La gracia de Dios, en resumen, significa el testamento, la herencia que nosotros hemos recibido, para lo cual se pagó un alto precio. Jesús dio su vida, Él sufrió hasta la muerte, Él fue al infierno por nosotros, y damos gracias a Dios por esta muestra de amor eterno hacia toda la humanidad. Y esto se verifica en nuestras vidas cuando abrimos nuestro corazón para recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Desde ese momento nosotros experimentaremos la herencia que hemos recibido. Y este es nuestro propósito a través de su programa, Las Palabras de Gracia de Dios para su vida. Compartir la herencia que hemos recibido. Josué capítulo 1, versículo 8, traducción lenguaje actual, dice: nunca dejes de leer el libro de la ley. Este es el primer paso. Y vamos a decirlo en el discipulado. Tenemos que tener esta instrucción, esta enseñanza. Somos estudiantes. Y Dios dice como primer paso: nunca dejes de leer el libro de la ley. Luego dice el mismo versículo número 2: estúdialo de día y de noche. A veces hemos tomado algunas clases y ya decimos, ya me lo sé, ya no queremos tomar. No es así. No. 1000 veces no. Esto es hasta que Dios nos llame. Y es un estudio profundo, sistemático, constante. Más que una escuela, más que una universidad. Dios dice, estúdialo de día y de noche. Luego, número 3, dice, ponlo en práctica. Luego, número 4, dice el propósito: para que tengas éxito en todo lo que hagas. La voluntad de Dios es que nosotros experimentemos el éxito en todo. Es la voluntad del Señor. Así que el éxito, el ser exitosos, es el deseo de Dios, es el sueño de Dios,
Él nos vea a todos nosotros, el Dios de fe, nos ve ya anticipadamente a nosotros exitosos, y tenemos que entrar entonces en estos pasos de ser instruidos en la palabra de Dios. Aquí hay una aclaración importante, una característica. Nos preguntamos, bueno, tantos libros, ¿y por dónde comienzo? ¿Y qué tengo que estudiar? ¿Qué es motivo de estudio? Bueno, Dios está mostrando a Josué que debe hacer énfasis en el estudio en el pacto de Abraham. Cuando dice el libro de la ley, se está refiriendo al pacto de Abraham. Si usted es un estudioso, un maestro en la Biblia, usted entiende esto. El punto aquí es que Josué debe estudiar, debe ser motivo de estudio, leer, estudiarlo y luego poner en práctica el pacto de Abraham. Deuteronomio 28, del versos 3 al versos 14. Dice, bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir, serás cabeza y no cola, prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado, etcétera, etcétera. Le animo a leer el pacto de Abraham. Y Josué estudió. Cuando él salió a la guerra, vemos el testimonio allí de Josué en su libro. Él tuvo varias batallas. Él volvió sano y salvo. Él tuvo éxito. ¿Por qué? Porque él fue obediente. Él leyó una y otra vez el pacto de Abraham, y él hizo motivo profundo de estudio de día y de noche. Él puso en práctica el pacto de Abraham y él tuvo éxito. Ahora, en el Nuevo Testamento es lo mismo que tenemos que hacer. Este es un principio. Los principios quizás pueden cambiar prácticas, pero los principios son universales. Así que tenemos que entender estas cosas. El propósito es que experimentemos la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es agradable, es buena, es perfecta. Romanos capítulo 12, el versículo 3 y otros versículos, por supuesto. Entonces, en Hechos capítulo 20, versos 32, yo he ido compartiendo esto y lo voy a seguir compartiendo, porque esto es clave. Esto es clave. Si no hemos entendido esto, bueno, quizás usted dice, no tengo tiempo para esto y yo no lo voy a hacer. Bueno, su futuro será seguramente pidiendo oración por aquí y por allá, tocando la puerta al pastor a la madrugada: pastor, ayúdeme, necesito salir de esto, y así. Eso será su vida. Y es lo que hacen muchos hermanos. Y eso no es la voluntad del Señor. Pablo dice en Hebreos capítulo 5, versículo 12, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Qué vergüenza estar tocando la puerta del pastor para pedir oración. Esto es en principio, cuando somos niños espirituales, sí, pero luego usted debe saber cómo orar, cómo salir de sus problemas y ser exitoso para testimonio en este mundo. Bueno, Hechos capítulo 20, verso 32. Pablo fue maestro. Él leyó, él hizo un estudio profundo, tiene la revelación, un entendimiento pleno de la palabra de su gracia. Esto significa, Pablo lo dice en otras palabras. Por ejemplo, dice la palabra de Cristo. Vamos a ver después versículos sobre esto. Dice la palabra de la cruz, la palabra de justicia, la palabra del Espíritu, la palabra de la resurrección. Y en resumen está diciendo, para puntualizar, está diciendo la palabra del testamento, la palabra de la herencia. Pablo fue experto en esto, maestro en esto, y él leyó una y otra vez y él hizo motivo de estudio hasta que el Señor llamó a su presencia. Esto nunca termina, nunca llegaremos a la profundidad, nunca llegaremos. Hay más revelación y mayor revelación. Entonces, el verso 32 dice, y ahora, hermanos, os recomiendo a Dios. Luego dice, y a la palabra de su gracia.
que tiene poder para sobreedificaros. El poder para edificar está en la palabra de su gracia. Esto es el testamento, la herencia que hemos recibido. Por eso tenemos que estudiar el testamento que hemos recibido, la herencia que hemos recibido. Esto es el clímax en todas las epístolas, en todo el Nuevo Testamento. Luego dice, y daros herencia con todos los santificados. Al recibir a Jesús en nuestro corazón, nosotros hemos sido separados para experimentar la herencia que nosotros hemos recibido cuando Jesús entró a nuestros corazones. Él es nuestro Señor y Salvador. Hay un pasaje en 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios en el capítulo 8. Estoy usando Reina Valera 60. Así dice el versículo 1 del capítulo 8. Así dice este pasaje bíblico, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Luego dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor de Dios tiene el poder para edificar. ¿Y cómo Dios mostró su amor? Bueno, dándonos a Jesús. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Luego dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? La herencia que hemos recibido es la muestra del amor de Dios. Jesús murió en la cruz para hacernos sus herederos. El amor de Dios, el dar de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos capítulo 5, versículo 5. El conocer, el dar de Dios, porque el amor significa dar, tiene poder para edificarnos. Ahí está el punto, ahí está la enseñanza para que nosotros seamos edificados, ahí está la clave para el discipulado. Ahora, Pablo no hizo un discipulado breve de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Efesios capítulo 19 dice que él se sentó con los estudiantes, con los discípulos durante 2 años en la escuela de uno llamado Tirano. Usted puede leer Efesios capítulo 19 del versos 9, versos 10. Él se ocupó con aquellas vidas que tenían hambre por el oír la palabra de Dios, por el hacer la palabra de Dios, con aquellos que tenían sed del Espíritu Santo. Dice el mismo capítulo que con hombres y mujeres que no tenían el deseo de ser enseñados, simplemente los dejó. Porque hay gente que no quiere, simplemente quiere recibir, pedir y no quiere darse luego de ser instruido para poder servir. ¿Cuál es el tema? Vuelvo a decirle, la palabra de su gracia tiene poder para edificar. Dice el conocimiento, Romanos 21, como es Romanos 8, versos 1, Romanos capítulo 8, versos 1, dice el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Nosotros podemos conocer mucho sobre sacrificios, sobre el pecado, etcétera, adulterio, pero estos temas no edifican, no son temas para edificar, porque el pecado no es nuestra herencia. Yo sé que hay maestros expertos en hablar sobre el pecado y esto y aquello, pero no son temas para edificación. Ahora, hay que estudiar, sí, pero no es un estudio profundo que tiene que hacer. Lo que tiene que estudiar de manera profunda y tener revelación es acerca de la herencia que hemos recibido. El amor edifica. El amor edifica. La palabra de su gracia, esa palabra, esa enseñanza ha sido diseñada para que nosotros seamos edificados y experimentemos la madurez espiritual de nuestras vidas. Y esto será continuamente, sí o sí,
sí o sí, vez tras vez, una vez y otra vez, una vez y otra vez. Romanos 5:5 dice la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El dar de Dios, porque amor significa dar, ya lo hemos recibido cuando Jesús entró a nuestro corazón. Sin embargo, eso está en nuestro espíritu. Esto debe estar en nuestra mente para que nuestro entendimiento sea renovado. Y el paso que tenemos que dar para esto es hacer motivo de estudio. Comenzamos leyendo, sí. Hay planes para lectura. Nuestro hermano Ángelo estuvo hace 2-3 semanas acá compartiendo la palabra de Dios. Y él nos hablaba acerca de tener un plan de lectura de la Biblia en 2 meses. Luego había otro plan, las hojitas algunos recibieron, para leer la Biblia en 4 meses. Luego el otro plan en 6 meses. Y alguien le pregunta, ¿y no tiene de 1 año? No, dice, eso es para perezosos, eso es para gente floja. Interesante, pero es así, tenemos que darnos a lo que es número 1, el conocer lo que Dios nos ha dado, el conocer el amor de Dios. El amor es dar, y esto está ahora derramado en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Ahora, para que el entendimiento sea renovado, para que la mente sea transformada y experimentar la voluntad de Dios, experimentar la herencia que hemos recibido, tenemos que estudiarlo y estudiarlo. Gloria a Dios. Así que esto estamos haciendo. Ya tengo 5 minutos para terminar este programa en vivo. Gracias por recibirnos. Entonces, este es el propósito porque hemos entrado en esto. Hemos iniciado ya el día lunes nuestro tiempo de enseñanzas que tienen duración 2 años. Nuestras clases son lunes y martes, 7 de la noche a 10 de la noche. Así que hoy iniciamos en realidad la primera materia. Hoy comenzamos primer año, segundo año, y hemos abierto también para el tercer año. Solo que a diferencia de las clases presenciales para primero y segundo año, el tercer año será semipresencial. El estudiante del tercer año asistirá solamente 2 veces al mes. Ellos recibirán enseñanzas y estudiarán en casa. Podrán hacer un trabajo acerca de lo que han entendido capítulo tras capítulo del material que van a recibir mensualmente, hacer su trabajo y luego compartir en las clases que van a tener 2 veces al mes. Esto es con el tercer año. Así que el tema es la palabra de su gracia. Usted va a entender que usted ha recibido, por ejemplo, la justicia de Dios. Usted es justo, usted es santo, usted es hijo de Dios, usted es heredero de Dios. Y vamos a hablar temas acerca de la herencia que hemos recibido. ¿Cuál será el fruto? Su entendimiento será renovado y usted experimentará luego la herencia que ha recibido al recibir a Jesús en su corazón. Nuestra dirección. Comenzamos hoy la primera materia. Calle Baptista, número 132. Casi Heroína, 7 de la noche. Ya 7 menos 5, 7 menos 10, usted debe estar ya. Es importante disciplinarnos en la puntualidad, es ser constantes, perseverar. Habrán dificultades, la Biblia lo dice, pero cada situación, cada obstáculo está bajo nuestros pies. Hoy y mañana es último día de inscripción, hoy y mañana. Así que la voluntad de Dios, el sueño de Dios, Jesús dice antes de partir, dice, id y haced discípulos. El deseo, el anhelo de Dios es que nosotros nos convirtamos en estudiantes. Ese es el sueño de Dios. Y yo le he dicho personalmente, heme aquí, Padre, soy uno de tus estudiantes y voy a adquirir la madurez espiritual
para ser tu instrumento, bendecir las naciones con la palabra de tu gracia. Bien, hemos llegado al final de este espacio. Bendecimos sus vidas. Permanezca en sintonía. Continuamos con las enseñanzas del hermano Kenneth Copeland. Son enseñanzas grabadas y él tiene palabra para su vida. Así que manténgase en sintonía, reciba. Sigamos entendiendo la herencia que hemos recibido. Sigamos alcanzando la madurez espiritual una y otra vez, y cada vez será mucho mejor para la gloria del Señor, y ser bendición para nuestra familia, ser bendición para la sociedad, para esta nación, y no solamente para esta nación, sino para las naciones, lenguas, pueblos y tribus. Sea bendecido en el nombre de Jesús, y nuestro reencuentro mañana en este mismo horario. Bendiciones. Bien, Yoshua nació en Belén de Judea. Nombre escogido por su propio padre, no su padrastro. Su padre dijo: lo llamarás Yoshua. Y así fue. ¿Por qué lo llamaron Yoshua? Porque era Emmanuel. Dios mismo con nosotros. ¿Y qué pasó en el río? ¿Ah? ¿Qué pasó? Aún no había hecho milagros. Su padre le había dado su nombre, pero hasta entonces había vivido por fe, aún no había hecho milagros. ¿Sabes por qué? El Espíritu de Dios mismo que obra en él, Jesús dijo: el Padre que mora en mí hace las obras. El Padre y el Espíritu, que son uno, se refiere a que son el mismo. Como sanador. Y también proveedor. No son dos, sino un nombre compuesto que une personalidad y poder. Todo en uno. Por eso él dijo: yo soy. El gran yo soy. Soy todo. Mi nombre está lleno de mí. Dios resume todo en una palabra: Señor. Él juntó todo el poder que existe en 5 letras. Jesús fue bautizado en el río. Al salir del agua, vino el Espíritu del mismo Dios Padre. Rafa, Jireh, Creador. ¿Lo ven? Y se posó
sobre él. Y Pedro lo dice así: él anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, por el poder de Dios mismo. ¿Me explico? ¿Está claro? Bien, sigamos. Él caminó así hasta el huerto de Getsemaní. Te diré algo para que lo pienses por ti mismo, pues sabes tanto como yo. ¿Recuerda que dijo: el Padre que mora en mí hace las obras? ¿Recuerda lo que dijo? Después, Dios mío, ¿dónde estás? Ya sabía que lo dejaría. Sabía que eso pasaría. Esa no era la voz de Yoshua, hijo de Dios. No era él. Era un hombre perdido. Perdido. Dios mismo se fue y la muerte vino a él y entró en él, no porque pecó, sino porque fue obediente hasta la muerte. Y toda la tensión de su mente explotó. Los demonios le gritaban, pensaron que ellos lo tenían. Ellos pensaron que había blasfemado contra Dios y que Dios lo condenaría para siempre. Eso creían. Era una trampa. Dios tenía guardado un secreto. Por eso Satanás abrió la puerta del infierno a Jesús y lo invitó a entrar, porque quería aniquilarlo. Pensó que lo tenía. Solo así Dios pudo entrar en esa fosa. Fue el error más grande que el diablo haya cometido. Amén. Aleluya. Ahora lo verán. Pues ahora entenderás que Él fue exaltado. Al resucitar de los muertos probó ser Dios. Pablo lo escribió en Filipenses 2. Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En otras palabras, lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre superior a todos, mayor que el de los seres celestiales, pues incluye el tetragrama. ¿Habrá otro nombre mayor? Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En griego la palabra que usó es kurios, que significa Señor en varios sentidos, en muchos sentidos, y estaba citando a Isaías. Isaías habló por el Espíritu de Dios mismo y usó el tetragrama
cuando dijo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, usa ese nombre 16 veces en ese capítulo. Al nombre de Jesús se refiere Pablo. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Recuerdas su bautismo en el río? Yeshua, Hijo del Hombre, el ungido Espíritu de Dios mismo. El Padre en él hace las obras. Pero algo pasó, ¿verdad? En la cruz se fue. ¿Qué sucedió? En el capítulo 6 de Romanos nos dice Jesús en dos lugares. Primero, que Jesús resucitó por el Espíritu de Dios. Luego dice que fue resucitado por la gloria de Dios. Su Espíritu mismo descendió al infierno y ningún ser humano jamás ha sufrido todo ese tormento infernal. El infierno no era para el hombre. Dios lo creó para Satanás. Los hombres van allí por una razón: rechazar a Jesucristo. Eso te envía al infierno hoy, nada más. Cuando un hombre o mujer va al infierno, el grado de sufrimiento depende de sus palabras, conductas y pensamientos que se anotan en el libro de las obras. Si tu nombre no está en el libro de la vida, tus obras te condenarán. Nadie cometió todos los pecados, pero solo Jesús pagó por todos. Él sufrió por todo pecado, plaga, enfermedad y maldición. Lo llevó todo y bajó a lo más profundo, al lugar donde Satanás va a pasar la eternidad, al fondo del hoyo. El Espíritu eterno, el Creador, como me gusta. Él se introdujo en la historia humana y la dividió, se rasgó ese velo y la tumba no lo pudo retener y el velo se rompió de arriba a abajo. Con aquella explosión fue a las entrañas de la tierra, a esa fosa. Y en todo ese tiempo Jesús nunca dejó de alabar. Mientras descendía, confesaba: te alabaré en medio de la congregación. Te alabaré. Él fue el primogénito de la creación que nos dio la justicia. Nació en las entrañas de la tierra. Todos los demonios lo acosaban y lo hacían sufrir con todo lo que el infierno tenía, uno a uno. Desde Satanás hasta el más pequeño se ensañaron con él, atormentándolo al máximo con todo lo que tenían. Pero algo sucedió. De pronto
el espíritu demacrado y derrotado cambió, y aunque parecía acabado y exterminado, listo para ser aniquilado, súbitamente empezó a levantarse, a manifestarse y a desplegarse y a mostrar su gran poder. Y además de ser bautizado en el Espíritu Santo, se hizo la gloria de Dios. Uno solo, el hombre renacido y Dios mismo. Uno. No fluía sangre por sus venas, sino la gloria de Dios fluía por todo su cuerpo. Y se levantó de ese lugar, llevó cautiva la cautividad, rompió las cadenas y se llevó las almas nacidas de nuevo que estaban en el seno de Abraham. Ahí estaban y nacieron de nuevo. ¿Sabías que David miraba esto con gran agitación? Pues Jesús subió rugiendo y le pisó la cabeza al diablo, arrasó con todo demonio, todo espíritu. Pero David estaba esperando en el seno de Abraham, donde el patriarca le dijo al rico que era atormentado mientras Lázaro gozaba: hay un gran abismo entre nosotros, de modo que los que quieren pasar no pueden. Pero estaban en la gran parte segura. Jesús dijo: nadie subió al cielo. Jesús arrasó ese lugar. ¿No sabías que David del otro lado gritaba: ¡dale una paliza! David era un gran hombre de guerra. Jesús venció por sí solo, perdonó nuestros pecados, venció al pecado, venció al infierno. La Biblia dice que le quitó la armadura al diablo, le quitó todas las llaves. Escuchen las llaves, escúchenlas, verá qué importantes son. Recuperó las llaves que una vez fueron de Adán. Eran la promesa, que son parte del nombre. Y dejaron a Satanás temblando, vencido, pisoteado, derrotado. Y no ha vuelto a tener poder, salvo cuando la iglesia incrédula se lo ha cedido al violar el mandato del amor. Él subió del abismo y llevó cautiva la cautividad. Oh, aleluya. Ahora todos le siguieron, eran nacidos de nuevo, fueron bautizados en el Espíritu Santo, y Él sacó a toda esa tropa por las puertas de la gloria. Y una vez más se llenó de hijos la casa del Padre. Aleluya. ¡Qué bueno! Casi terminamos. Y ahí está, inmortal, y se le dio un nombre. Usaré Adonai por el tetragrama. Yoshua, Mamashia, Adonai, Rafa, Elohim El Shaddai, todo lo que soy, más honor
honor del Padre. La Biblia nos dice, la promoción viene de Dios. Hoy es, ahora es un soldado condecorado. Nadie jamás venció al infierno. Ningún otro venció a Satanás. Nadie jamás. Nunca nadie jamás quitó y abolió por sí mismo la maldición del pecado. Y se le dio un nombre que combina todos los nombres de Dios. Recibió un nombre que tiene todo honor. Campeón de campeones. Nuestro campeón. Nadie más puede llevar ese nombre. Jesús, Yeshua Mashiach, Salvador. Guerrero, campeón, nombre sobre todo nombre. Y ante su nombre el infierno se rinde. El Centro Bíblico Palabras de Gracia te brinda una sólida base bíblica